vida, en términos biológicos, es muy simple. Naces, cagas, te reproduces, mueres. Esa es la vida. Entonces, si la vida es tan simple y mirándola desde una perspectiva biológica en la que el único sentido que tiene es sobrevivir y preservar la especie, ¿por qué la vida pareciera ser tan compleja y llena de diferentes caminos que podemos tomar? Esto es porque si viéramos la vida desde la perspectiva biológica, no tendría sentido hacer nada de lo que hacemos. No tendría sentido tener metas grandes, aspiraciones, admirar vidas emocionantes, ver películas, leer libros, escuchar música, apreciar el arte. Nada tendría sentido. Entonces, es evidente que para los humanos la vida no se vive por el sentido biológico. Vamos mucho más allá de las funciones que nos dicta la biología. No tenemos sexo para reproducirnos, lo hacemos por el placer y la conexión. No comemos solo por supervivencia, lo hacemos por degustar, por convivir. Y no tomamos por hidratarnos, lo hacemos realmente para celebrar. Entonces, queda claro, todo lo que hacemos va mucho más allá de la biología. Todo lo que hacemos los seres humanos es narrativa pura. Si eres creador de contenido o editor, tienes en tus manos el poder de emocionar y retener masivamente por medio de la narrativa. Y así como estas vidas emocionantes son dignas de películas, nosotros podemos hacer también que nuestros videos se vuelvan emocionantes y adictivos, simplemente sabiendo narrar mejor. Es por esto que en este video te voy a revelar 3 puntos clave que te volverán un storyteller experto y que te ayudarán a aumentar tus vistas y retener más a tu audiencia. Y para lograrlo, vamos a dividir este video en 3 secciones. En la primera comprenderemos el funcionamiento del cerebro humano desde una perspectiva narrativa. Comprenderemos el acoplamiento neuronal y por qué nuestro cerebro está cableado y hecho para las historias. Después aprenderemos la estructura ganadora que hace que cualquier video o cualquier guión se vuelva sumamente adictivo. Y el último punto, discúlpenme, pero como es costumbre, no te lo voy a revelar hasta el final del video. Y si es tu primera vez en este canal, sí, así soy yo, no lo revelo hasta el final. Pero este punto, créanme que es el pilar de la narrativa. Es lo que nos mueve a los humanos y nos engancha en cualquier historia, video o cualquier guión. Así que siéntate en un lugar cómodo, ten algo para tomar nota, sírvete un café y comenzamos. Número 1. El cerebro humano y las historias. Lo creas o no, el cerebro humano, tan racional como lo conocemos, está 100% hecho y cableado para las historias. No es una sugestión ni una creencia, son hechos comprobados. Pero antes de revelarte todas las zonas cerebrales que podemos activar con un buen storytelling, primero retrocedamos en el tiempo. Oh, no, espera, no tanto, hermano. Hace un par de años tomé una decisión muy importante en mi vida. Algo que cambió mi identidad prácticamente y por lo que me rijo al día de hoy. En el año 2023, por voluntad propia, decidí someterme a la práctica constante de la conciencia. Me propuse básicamente a comprender todo lo que hago, por qué me ha funcionado o por qué no me ha funcionado. Esto es algo muy difícil, pues existe un sinfín de comportamientos que sigo y seguiré haciendo en automático. Esto por simple hábito. Dentro de mi inmersión de conciencia acerca de temas de edición y creación de contenido, y tras varios videos, libros, podcasts y artículos de psicología, al final me encontré con esto. Will Storm me hizo comprender las historias como la cúspide de la comunicación efectiva en la vida. No solo en redes sociales, sino en la vida diaria. Si dominas la narrativa, puedes tener mejores conversaciones, mejores anécdotas y sí, mejores videos también. Gracias a esta inmersión aprendí que el cerebro ha evolucionado para comprender las historias. Recordar datos aislados es difícil, pero envolver estos datos en una historia activa muchas más regiones del cerebro y esto facilita su memorización. Es por esto que los seres humanos usaban historias para transmitir información vital, como cazar, qué alimentos evitar, cómo identificar a tu tribu o a otra tribu, cómo comportarse en ciertas situaciones y muchas cosas más. Cuando consumes una historia, tu cerebro no reacciona como lo haría ante una lista de hechos o datos aislados. Las historias activan simultáneamente varias regiones del cerebro, creando una experiencia multisensorial y emocional, mucho más cercana a la realidad vivida que a la información abstracta. Ahora, ¿cuáles son estas regiones cerebrales que suelen activarse con mayor frecuencia al consumir un producto narrativo? ¿Y por qué esto es tan relevante para nosotros? Ok, veámoslo más a fondo con base en la neurociencia. Lo primero es la corteza auditiva. Cuando escuchas una historia, tu corteza auditiva procesa los sonidos, el tono de voz, las pausas, el ritmo, todo. Esto es lo primero que se activa. Luego viene la corteza visual. Como lo he enseñado en otros videos, describir situaciones o usar efectos de sonido en un video obligará al cerebro a imaginar. E imaginar viene de imagen. Es decir, que las áreas del cerebro encargadas del procesamiento visual serán activadas en automático, justo como cuando realmente estás viendo algo. Luego la corteza motora. Cuando por medio de tu relato, tu historia, tu guión, tú describes acciones concretas, básicamente obligas al espectador a imaginar. Y esto, claro, activa las áreas motoras del oyente, amígdala y sistema límbico.
Esto claro que tenía que estar. Las buenas historias despiertan emociones como el miedo, ansiedad o la felicidad. Activan la amígdala y les da un peso emocional que fortalece la memoria. Recuerda que siempre habrá cientos de videos que hablen de lo mismo, pero la gente siempre recordará más el que los hizo sentir más. Y bueno, creo que es muy evidente, contar con una buena narrativa en tu contenido, edición y prácticamente en tu vida, sí tiene un gran peso en el resultado de los mismos. Y créeme que no es casualidad y no lo digo por decir. Estos son datos que son comprobados y utilizados por los mejores narradores de historias e incluso por personas que hacen mal uso de esto para cambiar posturas o generar caos, algo así como los políticos. El cerebro humano reacciona más ante una historia que ante datos aislados, y es por esto que es sumamente importante saber de narrativa. Obviamente existen más zonas del cerebro que se activan por medio de las historias, pero las más relevantes son las que acabo de mencionar. Y bueno, en resumen, si en tu video tú cuentas con un buen diseño sonoro o al menos con una descripción de sonidos en tu relato o en tu guión, básicamente elementos que obligan al espectador a imaginar que viene de imagen, y cuentas con emociones, activarás muchas más zonas del cerebro del espectador, generando una experiencia superior a otros contenidos. Pero bueno, ¿cómo se puede contar una buena historia que nos ayude a lograr esto justamente? Ahora sí, vamos al siguiente punto. Número 2. Tensión narrativa estratégica. En la actualidad vivimos en una dura infoxicación. La cantidad de contenido que se sube a diario es exagerada. El acceso a la información es fácil y muchos creadores y editores intentan sobresalir entre todo este mar de contenidos banales. Y es por esto que comprender una estructura ideal para tener una buena narrativa en tus videos es una responsabilidad. Y no solo lo digo para viralizar tus contenidos, lo cual ya no me parece muy relevante, de hecho, prácticamente cualquier persona se puede viralizar, sino más bien para transmitir de manera poderosa y memorable tu valiosa información. Porque en la era de lo efímero, la verdadera victoria no es viralizar, es ser inolvidable. Y es que si estás compartiendo contenido en redes sociales, seguramente es porque tienes un porqué poderoso y tienes un propósito. Entonces, apréndete y memorízate la mejor estructura de storytelling, porque sí, tu contenido lo merece. Primero, no te voy a presentar el típico camino del héroe que todos se saben, ni la estructura de los 7 pasos, ni nada similar. Lo que te voy a presentar es mucho más simple, efectivo y viene justamente desde el uso de la conciencia total. A esta estructura la he denominado la estructura TNE, es decir, la tensión narrativa estratégica. Esta estructura causa algo que te va a ayudar a mejorar muchísimo tus videos, y esto es el efecto anticipación. Pero, ¿de dónde viene esta simple pero poderosa estructura? Pues justamente de alguien que me inspira mucho, que es el rey del terror y la tensión, Alfred Hitchcock. Si no conoces a este man, puedes simplemente ir a Google e investigarlo, pero Alfred fue un director de cine que es considerado el maestro del suspenso. Y justamente él tiene una frase muy poderosa que dice así: "There is no terror in the bang, only in the anticipation of it." O por su traducción al español, que esto sí me sale mejor, no hay terror en la explosión, solo en la anticipación de ella. Esto, amigas y amigos, resume prácticamente la estructura perfecta de narrativa. Pues sí, a las personas no nos emociona un resultado, o sea, la explosión. Nos emociona saber que hay una bomba y que no sabes en qué momento va a estallar. Es justamente la incertidumbre la que nos emociona. La tensión que genera el hecho de saberlo, pero al mismo tiempo no sabes cuándo estallará, es muy elevada, y esto provoca emociones y alta retención. Ahora, volviendo a esta estructura, la TNE, podemos comprender que esto de aquí es el aviso de que hay una bomba, y esto de aquí es la explosión de la bomba en sí misma. Lo que la mayoría de los creadores sin narrativa hacen es esto de aquí: te aviso que hay una bomba y estalló la bomba. No dejo el tiempo suficiente para anticipar y emocionar. Por ejemplo, te voy a hablar del efecto Proust y su importancia en la edición. El efecto Proust es un fenómeno de la memoria que describe cómo ciertos olores, sonidos o sabores pueden desencadenar recuerdos vívidos y emocionales del pasado, incluso sin que la persona lo intente conscientemente. Esto que acabas de ver fue didáctico y cero emocionante. Básicamente te dije que hay una bomba y luego exploté la bomba. No dejé el momento de anticipación. Ahora, ¿qué es lo que hace un creador con narrativa? Te dice que hay una bomba, deja el espacio para aumentar la anticipación por medio de la tensión, emoción, y explota la bomba. Incluso podría no explotar y dejar a los espectadores enganchados, que es justamente lo que hacen muchas series de Netflix, por ejemplo. Y como vemos, justo aquí es donde ocurre la magia, en la anticipación de la explosión. Mientras unos creadores hacen esto, otros hacemos esto. Por ejemplo, hace unos meses tuve una de las pérdidas más dolorosas de mi vida. Pasé momentos de soledad y una profunda tristeza que me envolvía cada día más y más. De una semana a otra, mi mundo cambió. Mi rutina, mis hábitos, mi sentido de responsabilidad, todo. Al día de hoy la extraño mucho,
no hay día que no lo recuerde. Pero gracias a esta experiencia me he dado cuenta del poder que tienen los sentidos sobre nosotros. El tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído. Me pasa seguido que escucho un sonido particular e inmediatamente se activan recuerdos de los paseos con Dana, de cómo brincaba pidiéndome salir, de cómo roncaba al dormir, etc. Toda esta experiencia despertó en mí una curiosidad profunda. ¿Por qué algunos estímulos como un sonido o un aroma están tan ligados a nuestros recuerdos y pueden crear emociones tan vívidas y fuertes a pesar de que no las estemos viviendo en ese momento particular? ¿Cómo es que un simple sonido en ciertas frecuencias puede activar una emoción tan potente y sobre todo automática? Después de investigar acerca de esto, me encontré con el efecto Proust. El efecto Proust es ese fenómeno que ocurre cuando un sonido, un olor o una forma evocan emociones y recuerdos del pasado. Esto ocurre gracias... Ahora, muy importante, mucha gente pensará que esto es solo prolongar el video por prolongarlo, y hay muchos que simplemente van a decir: yo solo quiero los tips y ya no me importa cómo los descubriste, bla, 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 bla. Primero, el poder de tu historia y de las regiones del cerebro que logres activar será lo que determine si tu video será interesante o no. Segundo, la gente que quiere todo rápido, todo digerido y todo al grano, y que tiene cerebro de TikTok básicamente, siempre va a existir. A esas personas hay que dejarlas que se vayan a TikToks de 15 segundos. Al cabo, esos TikToks se le van a olvidar al día siguiente. Es más, ni siquiera al día siguiente. Después de una hora ya ni se va a acordar que vio hace una hora. Lo que nosotros buscamos es crear experiencias distintas a todo lo que ya vemos a diario y emocionar. Y esta es la mejor forma de hacerlo. Pero aún falta algo más y es lo más importante. Esto es el efecto de... Los humanos vivimos aturdidos de miedos. Cada decisión que tomamos, cada movimiento, cada escena vivida viene cargada con una dosis de miedo. Y el miedo es inevitable. Cuando publiques un video, sentirás miedo. Cuando hables a la persona que te gusta, sentirás miedo. Cuando compartas un disgusto con alguien, sentirás miedo. Pero hay algo que debemos comprender, y es que el miedo básicamente es falta de información. Te da miedo hablarle a esa chica porque no tienes la información de cómo va a reaccionar. Te da miedo publicar ese video porque no tienes la información de cómo va a funcionar o de qué van a opinar de ti. Es como estar en medio del vasto océano flotando y mirar hacia abajo y no alcanzar a ver más allá de tus pies. Por una parte puedes estar disfrutando el momento, pero por otra sientes un temor que no se va al no poder ver más allá. Y mientras más miras hacia abajo, sencillamente te hace sentir más inseguro. Lo que te hace sentir aterrado no es estar en el océano, es no saber qué hay debajo de ti. Lo que te aterra de la oscuridad es no saber qué hay más allá. Lo que te aterra de morir es no saber qué hay después de la muerte, y el temor a lo desconocido es lo que nos obliga a crear narrativa. La intriga de no saber qué pasa cuando morimos o no saber de dónde venimos ha creado múltiples narrativas de diferentes religiones que justamente intentan resolver esa falta de información. Esa misma intriga de no ver más allá de tus pies es lo que te lleva a imaginar escenarios catastróficos en tu mente, es decir, a crear narrativas. La intriga de no saber dónde está tu pareja o con quién está es lo que te lleva a pensar escenarios de infidelidades o fatalistas. Y es que básicamente toda intriga en tu vida crea narrativa, y esta es la pieza más importante y fundamental de cualquier pieza de contenido. La curiosidad y la brecha de información que generamos por medio de ella es lo que causa que un video, un guión o una historia sean sumamente poderosos. Y es que la narrativa no solo es entretenimiento, es un mecanismo de supervivencia. Es la forma que tiene el cerebro humano de crear estas brechas de información, de llenar esos vacíos que nos generan ansiedad, de básicamente tomar el caos y convertirlo en sentido. La curiosidad en este contexto es como una alarma evolutiva. Cuando falta información, el cerebro entra en un estado de tensión cognitiva y no descansa hasta que ese vacío se llene. Es por eso que cuando abrimos una historia y utilizamos la intriga, no podemos dejarla a medias, porque lo que está en juego es la tranquilidad del sistema nervioso. Esto tiene implicaciones brutales para nosotros como creadores de contenido. Cuando generas una buena pregunta sin respuesta, cuando siembras una duda en tu audiencia, estás creando un vacío informativo que el cerebro básicamente va a querer llenar. Y esa tensión invisible, la tensión narrativa, es lo que sostiene la atención de la gente, lo que detiene el scroll, lo que mantiene a alguien escuchando por más tiempo hasta resolver su incógnita. Es decir, lo que genera mucha más retención. Una buena historia no te dice cuándo va a estallar la bomba, te dejará averiguarlo por ti misma o por ti mismo. Te deja con la intriga justa para que tengas que seguir mirando, escuchando o leyendo hasta que esa ansiedad narrativa se resuelva. Porque al final, la atención es solo eso, una lucha entre el miedo de no saber y el placer de saber. Y tú, como creador de contenido, decides cuándo revelar y cuándo ocultar y en qué momento utilizar cada uno. Esa es la diferencia entre un creador promedio y un creador que realmente es memorable y que se queda en la cabeza de la audiencia durante días. La narrativa es el arte de la curiosidad, y ahora que lo sabes, abrirás brechas de información en tus videos para enganchar e impactar más. Y ahora te pregunto, ¿seguirás haciendo videitos solo por hacerlos, o realmente te vas a unir a los creadores memorables que sí activamos la mente de la gente?
¿Seguirás viviendo tu vida de manera biológica en automático o vivirás tu vida de manera emocionante y narrativa? Nos vemos en el siguiente video.